Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, estamos aquí nuevamente reunidos para darle seguimiento a estos temas que hemos estado compartiendo con ustedes en los últimos domingos. Somos matrimonios del Movimiento Familiar Cristiano y en este caso mi matrimonio está formado por Rosario Montiel y Francisco Torres. Por mi esposo Mario. Y mi esposa Erika. Y bueno, pues ya el día de hoy vamos a seguirle dando continuidad al documento de Papa Francisco. El día de hoy pues vamos a hacer el capítulo número 4, que es el amor en el matrimonio. Brevemente solamente les vamos a recordar. El tema pasado pues hablamos precisamente de la mirada puesta en Jesús. Estuvimos hablando ahora sí que de nuestra vocación como matrimonios, ¿verdad? Y todo lo que las expectativas en donde como matrimonio tenemos que tenerlas, la mirada siempre puesta en Jesús. Y bueno, pues el día de hoy vamos a empezar a mirar en este cuarto capítulo precisamente el amor en el matrimonio. Lo que es el amor, vamos a conocer lo que es realmente el amor, no el amor que nos pinta el mundo, ¿verdad? Bueno, en este capítulo veremos, como dice mi compañera Erika, vamos a ver el amor en el matrimonio. Sin embargo, bueno, aquí voy a hacer yo un pequeño comentario, porque bueno, nuestra realidad aparte, pues no está llena siempre de todo amor, o sea, no está llena, como decimos así popularmente. Los matrimonios de hoy en día yo pienso que difícilmente están coloreados de ese color rosa que nos pintan, ¿verdad? Que el matrimonio todo es color de rosa. No, el matrimonio pues tiene sus bajas, tiene sus altas. El matrimonio tiene también sus colores un poquito oscuros. Bueno, en este tema vamos a ver algunos puntos esenciales donde vamos a ver lo que cotidianamente vivimos como matrimonio. También además estaremos mirando pues también algunas razones, algunas situaciones que nos ayudan también a comprender y a discernir un poquito lo que nos sucede a cada uno de nosotros como matrimonio. Y van a ver que hasta divertido es, porque no siempre tampoco es fatal, no siempre tampoco es oscuro, no siempre. También hay cosas alegres, hay cosas bonitas, hay cosas en las cuales hasta vamos a ver y descubriendo que de la manera divertida también podemos sobrellevar nuestro matrimonio. Exactamente, y precisamente vamos a empezar con el punto número 89, donde pues aquí Papa Francisco dice, hay un texto muy bonito que por ejemplo empieza, dice: no podremos alentar un camino de fidelidad y de entrega recíproca si no estimulamos el crecimiento, la consolidación y la profundización del amor conyugal y familiar. La gracia del sacramento del matrimonio está destinada ante todo a perfeccionar el amor conyugal. Y pues precisamente hablando ya como lo comentaba aquí mi compañero Francisco, vamos a hablar precisamente de ese amor para el cual Dios nos creó, porque hay un amor que nos ha enseñado el mundo, ¿sí? Que a veces es como un amor muy sentimentalista, ¿no? Que se basa como más en sentimientos, cuando nosotros sabemos ahora que realmente la palabra amor es aceptar a la persona, ¿verdad? No es como un sentimiento, sino una decisión de sabernos entregar a los demás, de saber ser unas personas serviciales, y a través de la palabra también se nos va comunicando realmente lo que es el amor, ¿sí? No, como les digo, no ese amor que nos ha mostrado el mundo, que es como de sentimientos, hoy te quiero, mañana no te quiero, de sentimientos como caricias o algunos detalles que son importantes, pero que ciertamente no llevan el fundamento básico del amor. Y ya después nos vamos a ir al punto 90, donde dice nuestro amor cotidiano, y ahí precisamente nos va la palabra ir iluminando a través de lo que es el amor, precisamente con Primera de Corintios, ¿sí? Si quieren compartirnos la Primera de Corintios, para ir profundizando precisamente en lo que es el amor, para que Dios crea al hombre en ese amor y que es el verdadero amor. Bueno, en esta primera carta de Corintios nos habla pues de que el amor es paciente, es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no hace alarde,
no es arrogante, no obra con dureza, no busca su propio interés, no irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la justicia, sino que goza con la verdad, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Así es. Imagínense la importancia de lo que es el amor, ¿verdad? Cómo nos va presentando cada actitud que en el matrimonio se va a ir viviendo, pero eso no se va a dar de la noche a la mañana, porque todo es un proceso. Vamos a tener que pasar por angustias, por corajes, resentimientos, mas sin embargo, ese Jesús del que hablábamos en el tema 3, nos va a ir sanando poco a poco, mientras nos encontramos como un matrimonio verdadero entregado hacia el amor, hacia ese amor servicial en el que se convierte en una acción, es decir, en un verbo, ¿verdad? En el que yo me entrego a mi esposo con ese servicio y con el que simplemente no espero nada, simplemente espero ser recompensado con ese matrimonio lleno de una felicidad el cual yo voy a reflejar en mis hijos, ¿sí? Exactamente, pues así como la palabra nos ilumina en conocer el sentido del amor, posteriormente dice que esto se vive y se cultiva, que es lo que ya compartía nuestra compañera Chayo. Entonces, esto se tiene que vivir y día a día se tiene que ir cultivando, ¿verdad? Primeramente, pues en el más cercano, que es nuestra familia, pues para poder de ahí también compartirlo a la demás sociedad, porque todo lo que surge en la sociedad, pues su principio es la familia. Y de ahí pues nos vamos a pasar a hablar también precisamente de la paciencia vivida en el matrimonio, porque aquí precisamente en este documento nos dice que cuando nosotros hablamos de que todo lo espera, que todo lo soporta, no nos habla como de aguantar situaciones de violencia, aguantar otras situaciones que sean un poco duras dentro del matrimonio, que a veces porque el hombre decide tomar actitudes, pues no define realmente quién es el hombre, porque el hombre es un hombre hecho de amor, ¿no? Para el amor, pero a veces nuestros actos son los que nos distorsionan la parte de para lo que fue creado el hombre. Entonces dice aquí precisamente que nosotros a través de la palabra del Señor vamos a ir conociendo precisamente cómo es que tenemos nosotros, qué es realmente esa paciencia, ¿no? Que no es como soportarlo todo, sino que seamos personas lentas a la cólera, lentas al enojo, ser pacientes, ¿no? Eso es como soportarlo todo, como vivir en esa paciencia. Y nos dice precisamente aquí en este documento que vayamos a la luz de la palabra, ¿sí? En esta primera carta a los Corintios nos hace precisamente que vayamos a la reflexión un poco más profunda, ¿verdad? Al libro de la sabiduría, ¿sí? Que lo miremos con cómo es lo que Dios quiere, ¿sí? Que cuando nos habla, que nos dice que lo soporta todo, pues no es aguantar una vida de violencia, no es aguantar algunas situaciones agresivas hacia el ser humano, sino tener esa paciencia de perdonar, de dar, de controlar nuestros sentimientos de enojo, de ira, pues como lo que reflexionamos hace un momento en la homilía, ¿verdad? También lo que nos decía la palabra. Eso es ser paciente, todo lo soporta, todo lo aguanta, a que nuestros impulsos humanos sepamos frenarlos, porque pues a veces sin esa paciencia que es básica dentro del hogar, pues surgen los demás problemas. Bueno, y tomando como base pues esa parte que lo encontramos en la Biblia, donde Dios nos alimenta con su palabra, dice Dios, ¿verdad? Y Dios es lento para la ira, Dios no se enoja como nosotros, ¿verdad? Aquí la pregunta que yo me hago y nos haríamos, yo creo que todos, ¿verdad? ¿Y nosotros? Nosotros somos lentos para enojarnos con nuestras parejas, con nuestras familias, con nuestros hijos. Nosotros evitamos agredir. O sea, realmente es como ponernos en esa parte, ¿no? O sea, Dios es muy suave con nosotros, Dios es muy amoroso con nosotros. Una misericordia infinita. Exacto, pero nosotros, ¿qué tal? Entonces yo creo que esa parte así como que yo me la hago, ¿verdad? Cuando estaba estudiando el tema yo me hice esas preguntas porque realmente pues sabemos que como personas, hijos de Dios también,
pues también tenemos esas debilidades, ¿verdad? También somos débiles, precisamente hoy lo que comentaba mi compañera Erika en la homilía, bueno, para los que no han ido a misa y van a venir más al rato, pues se van a dar cuenta que Dios hoy nos habla también precisamente del perdón, ¿verdad? Dios también nos promete ese perdón. ¿Por qué? Porque sabe que somos pecadores, porque sabe que cometemos alguna vez algo que no nos gusta ni que le gusta a nuestras parejas, ¿verdad? Entonces, bueno, esa parte es la que tenemos que preguntarnos día a día. ¿Y nosotros qué tal? ¿Qué tal andamos en esa parte del perdón? ¿Qué tal andamos en esa parte de no agredir a nuestra pareja, a nuestros hijos? Una parte muy importante, pues es la paciencia, ¿verdad? Así es, compañeros. Miren, pues en el matrimonio se vive mucho esta parte, ¿verdad?, de la paciencia que se debe de tener, porque no es fácil. El matrimonio en ningún momento es fácil. Hay muchos contratiempos, desacuerdos, que de repente van como que apagando un poquito la llama del amor. Mas sin embargo, aquí como nos dice Francisco, el perdón. Su esposa. Mi esposa Francisco, pues el perdón es indispensable, o sea, olvidar todo lo que atrás vivimos. ¿Por qué? Porque el primero que nos enseña esa misericordia es Dios Padre, ¿verdad? Y no nos debemos de poner tristes por todo lo pasado, ¿no? Porque Dios no quiere eso de nosotros. Dios nos dice que Él nos va a perdonar, que Él nos perdona las ofensas, Él nos perdona los pecados. ¿Para qué? Para que sigamos adelante en este matrimonio. Porque ¿qué pasa? Que de repente nos desanimamos y decimos, ya me quiero divorciar, ya me quiero separar porque ya esto ya no lo soporto. No, aquí cabe muy bien la paciencia. Si Dios es misericordioso conmigo, con mi matrimonio, ¿por qué voy a dejar a un lado este sacramento en el que yo quise formar parte y en la cual yo me tengo que santificar? Pues así es como lo dice mi compañera Chayo, ¿verdad? El sacramento del matrimonio es un camino de santificación, pero que ya no se hace de manera individual, sino que se hace en una sola carne. Y pues sacramento, pues la palabra sacramento es Dios presente en nosotros, ¿verdad? Entonces estamos optando precisamente por eso, por santificarnos de esa manera. Entonces la paciencia, pues aquí nos dice, tener paciencia no es dejar que nos maltraten continuamente o tolerar agresiones físicas o permitir que nos traten como objetos. El problema es cuando exigimos que las relaciones sean celestiales o que las personas sean perfectas. A veces nos olvidamos que nos estamos adquiriendo o casándonos o comprometiéndonos con nuestra pareja y buscamos una perfección en ellos, cuando a veces no miramos que también nosotros somos imperfectos, ¿verdad? En este caso, yo, esposa, pues soy muy imperfecta y a veces queremos que ellos sean bien perfectos o ellos desean de nosotros una perfección. No, el sacramento del matrimonio es precisamente cuando se dice en el sacramento del matrimonio, es para ir creciendo en el amor, es para que yo, esposa, colabore con que mi esposo sea un mejor ser humano para mí, para los demás, para las futuras vidas que Dios pueda poner en nuestro camino. Entonces la paciencia juega el papel importantísimo dentro de nuestro matrimonio. Entonces recordemos que en la luz de la palabra, cuando se habla en esta carta a los Corintios, eso que nos quede bien claro cuando se nos dice todo lo soporta, todo lo espera, de ser pacientes entre nosotros, para que después eso se vaya a ir transmitiendo de generación en generación. Y como lo dice nuestra compañera Chayo, o sea, saber que por nuestro sacramento nosotros contamos con todas las herramientas divinas para sortear todo aquello que pueda ser difícil en el matrimonio. Y pues es muy sabio, porque pues la paciencia para comprendernos, aceptarnos, no todos tenemos ese don, pero se va tomando, aceptando errores y demás. A veces decimos, estoy en mis 5 minutos, pero ahí es donde empezamos a deber de poner en práctica la paciencia para aceptar los errores del otro, y también la cólera aplacarla,
que es muy difícil en estos días, pero sí se puede. Claro, ¿verdad? Como dice nuestro lema del movimiento, ¿verdad? Con Cristo sí se puede. Porque dice, si no cultivamos la paciencia, siempre tendremos excusas para responder con ira y finalmente nos convertiremos en personas que no sabemos convivir, seremos personas antisociales e incapaces de postergar esos impulsos. Fíjense lo importante de ejercer la paciencia. Pero cuando ya conocemos realmente ese significado del amor, porque pues como lo decía Chayo, en cuanto vienen las primeras adversidades de que siento que no complemento con mi pareja que yo misma escogí, pues vienen esos pensamientos erróneos de separación, ¿no? Consideramos a veces de que, o a una mentalidad que ya ha hecho el mundo mucho en los matrimonios, es de que si no te hace feliz, déjalo, porque tú naciste para ser feliz. Y así es, la palabra correcta sí es, nacimos para ser felices en el amor. Y si nos hablan que el amor es paciente, es saber ser personas que podamos controlar nuestros impulsos. Y cuesta mucho. Por ejemplo, yo para referencia me costaba entender o saber controlar esos impulsos, ¿verdad? Pero poco a poco, conforme uno se va acercando, como lo decía el tema anterior, cuando vamos poniendo nuestra mirada en Jesús, pues vamos descubriendo que sí podemos desterrar todo eso que al ser humano se le marcó con el pecado, pero que cuando Cristo viene al encuentro del hombre, de la pareja, pues todo se puede. Entonces, la paciencia sí se puede alcanzar, sí la podemos vivir, pues precisamente para aplacar todo eso que nuestra carne, nuestros impulsos, nuestros sentimientos, que no es amor. El amor es la decisión de la entrega del ser humano hacia todos, ¿verdad? ¿Algo más que nos quieran compartir? Fíjense que hay algo muy, ahorita comentando y desmenuzando un poquito el tema, les decía yo al principio, van a ver que hay temas muy interesantes y este es uno de ellos. Comentaban aquí Erika y mi esposa Chayo, precisamente de cómo a veces tenemos un errorcillo ahí, digamos de una manera, desde que comenzamos nuestro matrimonio, porque esperamos siempre de la otra persona lo mejor, ¿verdad? Porque pues yo me creo que soy perfecto, ¿verdad? Muchas veces creemos que yo sí estoy bien y que pues la otra persona es la que le falta mucho, ¿verdad? Y a veces creemos que pues también un error, por ahí lo decía, hay un escritor que pues, a lo mejor ustedes lo conocen, Carlos Cuauhtémoc Sánchez, ha escrito varios libros también referente al matrimonio, y entre ellos decía, ¿verdad? Uno de los errores que cometemos como parejas es de que queremos buscar a la persona que nos haga feliz toda la vida, ¿verdad? Y pues no existe esa persona, ¿verdad? No existe esa persona, decía él en su libro, ¿verdad? Pues si queremos buscar a alguien que nos haga feliz y que nos haga reír toda la vida, pues entonces te equivocaste, porque no buscaste a una pareja, mejor búscate un payaso para que te haga reír todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque realmente, pues como personas tenemos dificultades, como personas tenemos también debilidades, como personas tenemos defectos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues irnos acoplando unos a otros, ¿verdad? Y lo contrario a esto es saber que tenemos la obligación también como pareja de nosotros hacer y reconocer que tenemos derecho de vivir y de vivir bien, como nos dice aquí el libro del Santo Padre, pero también que nuestra pareja viva bien y bien a nuestro lado, ¿verdad? Esa es digamos que la encomienda. No podemos esperar a que todo sea feliz, no podemos esperar a que todo esté de color de rosa, sino que tenemos que nosotros que esforzarnos también por hacer que también eso suceda, ¿verdad? En nuestro matrimonio, que ellos vivan bien, que ellos estén bien. Exactamente, como lo dice aquí mi compañero, y también aquí nos hace la mención a una frase de San Ignacio de Loyola que dice: el amor debe ponerse más en las obras que en las palabras, ¿verdad? Que es lo que dice, o sea, en las obras. A veces queremos que los demás nos demuestren sus obras, pero a veces nos cuesta trabajo primero mirar yo qué estoy dando dentro de esta relación o dentro de esta sociedad. Si nosotros queremos recibir algo, pues nosotros primero tenemos que empezar a darlo, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar ahora donde dice, sanando precisamente la envidia, que ya es el punto número 95. Dice, luego de ser rechazada como contraria al amor, una actitud expresada significa que el amor no hay lugar para sentir malestar por el bien del otro. Que a veces eso también sucumbe mucho dentro de la vida familiar, ¿verdad? Que a veces decimos, no, en la familia no existen esas envidias. Pues a veces son más arraigadas ahí,
y ahí es donde a veces se aprende a tener envidia hacia afuera, ¿verdad? Porque todo lo que el hombre manifiesta en la sociedad, pues a veces no se aprende afuera, se aprende en casa. Entonces también hay que ir sanando esa envidia, siempre desear el bien para nuestras parejas, ¿verdad? No solamente envidiar cuando esa persona tiene esa paz y nosotros querer llegar, quitar y arrebatársela, pues así no es, ¿verdad? Sí, esto se puede dar mucho en el matrimonio, porque a veces cuando nos puede pasar de que si uno de las dos personas sabe un poco más, pues ¿qué puede suceder? Que le tenga celos, ¿verdad? Y me puedo convertir en una esposa envidiosa, teniendo celos de mi esposo. ¿Y esto qué me provoca? Pues que dañe mi matrimonio. Además también me puede convertir en un egocentrismo, en encerrarme en mí misma y no salir, y eso por supuesto que va a perjudicar mucho el matrimonio. Aquí de lo que se trata es que los dos vayamos caminando y nos apoyemos mutuamente para no dañar esa relación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como lo dices tú, eso después se va a manifestar en los demás y sobre todo en nuestros hijos, ¿verdad? Y eso es muy importante, eso es base, que en ocasiones podemos caer en esos celos, mas sin embargo, yo creo que Dios nos da las herramientas suficientes para salir adelante. ¿Cómo? Pues encontrando en el otro un apoyo para yo también poder crecer, ¿verdad? A la par, y decirle, pues ayúdame en esto. Yo soy mala para hablar y de repente me cuesta trabajo, pero yo aprendo de él, de mi esposo, porque digo, a ver, ¿cómo me dirías esto? O sea, me ayuda y a la vez es como una inspiración para mí. Parte de lo que decía mi esposa es muy cierto, y yo no voy a ahondarlo con otras cuantas palabras, ¿verdad? Es muy cierto esto que nos pasa a los matrimonios. Yo pienso que es lo que les mencionaba al principio, es parte de la vida cotidiana, donde a veces vemos, ¿verdad? Y lo ponemos nosotros como ejemplo, ¿verdad? Alguno de los dos a lo mejor tiene por ahí una facilidad para convivir con los demás, para relacionarse con los demás, y a lo mejor otro dice, pues es que yo no puedo, ¿verdad? Y me gustaría ser como ella o como él, y esa parte a veces como que nos va alejando, o es que él estudió y yo no estudié, ¿verdad? Y entonces como que nos vamos alejando. Estas cosas pues son muy normales en un matrimonio. Por ahí hemos escuchado situaciones donde pues también igual el que estudió más a veces puede tener un mejor trabajo que el otro, y entonces empezamos a envidiar ciertas cosas que a veces pues nos dan, lo que sucede es que nos vamos dañando, ¿verdad? Y esto, bueno, se traduce en que también la envidia la traducimos en una tristeza. ¿Qué va pasando en esos días o en esos momentos? Pues que entonces yo me voy alejando, prefiero no decir nada, digo, siento algo que a lo mejor no puedo gritar, porque de alguna manera, pues en lugar de crecer, me vuelvo triste, ¿verdad? Y eso también pues es malo, ¿verdad? Porque nos debe de interesar también la felicidad de los demás, y entonces en esa parte tenemos que comprender que pues en definitiva los bienes de mi pareja, llámense cual sean las cualidades en este caso, no los materiales, las cualidades, pues yo tengo que también saber aprovechar esa riqueza que tiene mi pareja, ¿verdad? No envidiar, sino saberme enriquecer de ello. Exactamente, saberlo mirar, que también esta pareja está llena de virtudes, ¿verdad? No solamente mirarle como esa parte obscura, lo que decíamos, las obscuridades pues no son eternas, entonces también mirar todo eso, bueno, porque dice aquí que el amor es lo que nos hace salir de nosotros mismos, y la envidia pues es la que nos conlleva a centrarnos en el propio yo, a pensar nada más en nosotros, ¿verdad? Entonces eso también es parte, y como les digo, a veces, fíjense cómo a veces el mundo nos distorsiona todo y decimos, no, ¿cómo se van a envidiar estos? Pues sí, porque a veces dejamos de mirar todas esas cualidades en nuestra pareja, ¿verdad? Y lejos de hacerlos crecer, pues los vamos haciendo un poco menos, ¿no? Eso es lo que también dice aquí. Amo a esa persona, la miro con la mirada de Dios Padre, que nos regala todo para que lo disfrutemos, ¿verdad?
que tengamos siempre esos ojos de mirar que en esa persona, en mi pareja, en mis hijos, pues no se encuentra nadie más que Dios mismo. Sí, entonces cuando decimos que en esa persona se encuentra Dios mismo, pues nosotros reconocemos esa alabanza, ese trato que también tenemos que tener con ellos, ¿verdad? Entonces, fíjense qué importante la paciencia y luego qué importante también es saber desterrar la envidia para saberlos mirar como lo que son, como hijos de Dios, no quitarles esa dignidad, porque pues a veces, como les digo, el mundo nos pinta el amor de diferente manera. Entonces el amor es lo que nos lleva a salir de nosotros mismos y pensar en el bienestar de los demás y mirarlo como Dios lo mira. Entonces esa parte también es muy importante. De ahí pues se nos sigue invitando, dice, sin hacer alarde ni agrandarse, que ya empezaba a compartirnos aquí precisamente Francisco eso, ¿verdad? A veces en la pareja hay uno que conoce más, tanto como en la vida laboral, en la vida social o en la vida espiritual, y quiere minorizar a los demás, ¿no? Y empezamos a poner como una serie de reglas y de trabas. Es que yo sé, yo, y el egocentrismo de que es que es esto, o sea, queremos como marcar unas serie de reglas, pero que lejos de mirar eso, de ser personas pacientes, nos hace ver que a veces somos nosotros incapaces de cambiar, primeramente nosotros, porque a veces no miramos nuestra viga y andamos mirando la paja de nuestro cónyuge, ¿verdad? Sí, y por ejemplo, pues en las familias el que sabe más se aprovecha del que no sabe, el que tiene, pues se supone que está más con la fe, y el que no también pues debe de aprovechar eso que él sabe más para inducirlos, no para aprovechar pues sí, de él captar, recibir toda esa información, captarla al principio. Hay otros que no, tardan más. Es donde debe de ser favorable alguien que sabe más y no aprovechar, sacar provecho de los que no. Compartir, ¿verdad?, los talentos que el Señor nos ha dado como pareja, y no, en lugar de hacerlos para minorizar a la pareja, pues como volvemos a lo mismo, el matrimonio es para crecer en el amor, para ayudarnos mutuamente y ser mejores personas, porque pues somos el reflejo de la sociedad. Y algo muy importante en los cristianos, y yo aprovecho pues también, ¿verdad?, como integrantes del movimiento familiar cristiano, pues es parte de lo que tenemos que vivir día a día, ¿verdad? Esto es algo que nos hace sentir y vernos a lo mejor con un poquito de diferencia. Simplemente tenemos que hacer que esto que nosotros profesamos, que es el amor que recibimos por parte de Dios en el matrimonio, pues ese amor nos ayuda a comprender y a cuidar y a proteger al más débil. Es decir, lo acaba de decir mi compañero Mario, ¿verdad? A veces, y no porque tengamos que poner la palabra así, uno más fuerte y otro más débil, no tiene que ser así precisamente, sino que, bueno, Dios nos ha dotado de cualidades y de muchas cosas muy buenas en nosotros como personas, y esas cualidades que tenemos, pues las tenemos que compartir con nuestra pareja, ¿verdad? Las tenemos que compartir en nuestro matrimonio. No tenemos ni debemos de quedarnos con ellas, ¿verdad? Y yo creo que aquí es parte esencial que aprendamos, por ejemplo, de esta parte fundamental de lo que nos habla del amor: comprender, cuidar y proteger al más débil. En este caso es acompañar y guiar, pues en este caso a nosotros nos corresponde, y yo no digo que nosotros, ¿verdad?, no porque estemos hablando porque nosotros somos los buenos ni porque sabemos más, no, sino porque pues yo creo que es como generalizar y decir, bueno, si ella o yo sabemos más, pues ¿qué tiene que hacer? Guiarme y guiarlo, ¿verdad? Y yo lo pongo así, algo muy sencillo. ¿Qué nos sucede a la mayoría? Yo me incluyo entre ellos, ¿verdad? Algunos de nosotros a lo mejor batallamos para rezar, batallamos para hacer oración, pero tal vez alguno de los dos tiene esa facilidad y ese don de orar y de acercarse más a Dios. Bueno, pues en esta parte es parte del compromiso y es parte de lo que nos pide Dios, ¿verdad? Acercarnos, hablarle a Él, pero ya no como persona, sino como pareja, inclusive dentro de nuestros momentos, para pedirle a Él su misericordia. Y lo dice Él también, ¿verdad? Bueno, si tú que me pides te escucho, pues ahora si me hablan dos o más, que ya hablamos de una familia,
pues con mayor razón Él nos va a escuchar, ¿verdad? Y Él nos va a proteger también. Hoy aprendí y me quedo con esta frase de San Pablo. Mientras que la ciencia echa, el amor en cambio edifica. ¿Qué sabiduría, verdad, nos muestra San Pablo en esta frase? ¿Por qué? Porque es donde yo aprendo a manifestar mi amor verdadero, ¿verdad? En el cual sea un amor que ayude a los demás, que no quiera apachurrar ni que quiera mostrar una soberbia, vamos a decir, que quiera mostrarme más, que soy más que mi esposo en mi familia, ¿sí? Sino al contrario, que yo quiera edificar con el amor a las personas en las que están a mi alrededor, que no lo es fácil, no lo es. ¿Por qué? Porque de repente nosotros mismos estamos llenos de tantas cosas, bueno, yo en lo personal, que de repente encuentro esa traba para poder encontrar el camino. Pero aquí San Pablo me está recordando esto, que edifique, ¿sí? Que sea constructiva, que no destruya, que al contrario, yo puedo hacer que mi matrimonio sea algo más verdadero, más único, y que a la vez mis hijos estén aprendiendo de esa edificación, ¿sí? Que ellos aprendan a que el amor existe, que sí se puede, que se va a llorar a veces, pues claro, es normal, es natural, que se tiene que perdonar, pues claro, eso también es algo muy normal, y eso es parte de una edificación, ¿sí? Entonces, pues hoy aprendo esa frase de Pablo y me quedo para irla construyendo poco a poco. Y pues además también hoy aprendo a que simplemente tengo que quedarme callada cuando algo no esté bien, cuando algo de repente se torne difícil, para no lastimar a mi pareja, para no lastimarla y no estar queriendo hacer mi voluntad, porque de repente así soy como mujer, ¿verdad? Que quiero que se haga mi voluntad, y más sin embargo hoy me dice aquí en este punto que no, que hay que ser no estar con la vanagloria encima y tener ese don de la prudencia. Exactamente, entonces, pues como ustedes bien lo dicen, o sea, reconocer que tenemos que ir edificando, porque si vemos que ahora algo daña a nuestras familias, es precisamente la ausencia del amor, porque tenemos el amor en un concepto totalmente distorsionado para lo que Dios nos creó, ¿verdad? Entonces la importancia de conocerlo. Entonces me gustó mucho eso que compartió Chayo, precisamente a mí esa frase de edificar, o sea, de edificar, pues no solamente quedarnos con el conocimiento, sino llevarlo a la práctica, que eso es lo más difícil, desarraigar esos hombres viejos que vivían como en ese pecado, ¿verdad? Pero que nosotros al recibir ya ese sacramento que es presencia de Dios en nosotros, es nacer precisamente a una nueva vida y poco a poco ir dando esos pequeños pasos para ir construyendo eso que nosotros, para lo que nosotros fuimos creados y enviados a este mundo. Venimos del amor y tenemos que regresar al amor. Ahora sí que como dicen, ¿verdad? Nuestra alma siempre va a estar inquieta mientras no esté en manos del Señor o estemos en el... Pues qué importancia de esto. Entonces dice que precisamente todo esto debemos de irlo transmitiendo también a nuestras familias de una manera muy especial y significativa, porque a veces muchos, pues suele pasar que como que ya al conocer un poquito más nos queremos tirar a la idea de andar juzgando a todos los demás. Nos invita también a tener siempre esa paciencia con el que desconoce el verdadero significado de lo que quiere Dios del hombre, ayudarlo, lejos de acercarlo o condenarlo, no ponernos en la postura que no nos corresponde, sino tener siempre esa amabilidad, esa misericordia que Dios tuvo para nosotros mismos, ¿sí? Como lo compartía Francisco, nosotros los que estamos aquí, pues no somos perfectos, estamos en esa lucha, estamos en esa batalla, y precisamente invitamos a todas las familias que nos ven en casa, pues que se acerquen a conocer más la fe, que se acerquen más a conocer la palabra del Señor. Yo recuerdo algo bien importante que nos dicen nuestros sacerdotes: el desconocer la Escritura
es desconocer precisamente quién es Dios, ¿sí? Y podemos ir tomando todas esas frases humanas o mundanas más bien, que nos van distorsionando de los conceptos de lo que Dios quiere del hombre, ¿sí? El significado del amor. El amor no es de que yo vine a este mundo para que me hagan feliz. Yo vine a este mundo a ser feliz, a darle la luz a este mundo, a darle la alegría que necesita este mundo, porque vengo de Dios, vengo de ese ser, venimos impregnados de eso. Tenemos nuestro sacramento desde el bautismo, nuestros compromisos bautismales, que son los que nos fortalecen. De ahí, pues ahora también nos invita a Papa Francisco a reflexionar que el amor también tiene que llevar esas dosis de amabilidad. Bueno, y en este punto, bueno, nada más voy a aportar 2 o 3 palabras del anterior, donde nada más para terminar dice, tenemos que tener también un poco o mucha humildad, ¿verdad? Dios así también nos lo hace saber, y dice en las Sagradas Escrituras lo que decía mi compañera Erika, que tenemos que agarrarnos de esas frases o de esas columnas tan bien cimentadas que es la palabra de Dios, y dice así, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, ¿verdad? Qué importante es la humildad en el matrimonio, ¿verdad? Qué importante es esa parte para poder nosotros irnos creciendo, irnos favoreciendo y sobre todo irnos amando, que eso es el fin del matrimonio también. Y como dice mi compañera Erika, bueno, también el Papa nos invita a la amabilidad dentro del matrimonio. Amar es también volverse amable. Dice aquí, no actúa con rudeza, no es descortés, no es duro con el trato, ¿sí? Sus palabras y sus gestos son agradables. Yo digo, qué padre sería, digo, se oye muy bonito, ¿verdad? O sea, se oye como un poema, se oye algo así como que, digo, el amor es así como que volar en el aire, en un globo estático allá arriba, donde todo es dulzura. Digo, finalmente es a lo que queremos llegar, ¿verdad? Lo que hemos estado repitiendo aquí. Y para mí es importante todo esto porque yo lo desgloso así en las mismas palabras que nos dice el Papa. Es no hacer sufrir a los demás. Simplemente bueno, no es que nos olvidemos de lo que acabo de mencionar, pero el amor, la paciencia y la amabilidad, bueno, en este caso la amabilidad es no hacer sufrir a los demás, ¿verdad? Yo creo que en todo momento hay situaciones difíciles, como lo hemos comentado, pero ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Pues agredir, gritar y ofender, ¿verdad? Es lo primero que se nos viene a la mente. ¿Por qué me voy a dejar? Porque yo debo de soportar o ceder exactamente, pero no, o sea, yo creo que aquí la parte principal para mí es no hacer sufrir a los demás, ¿verdad? Y esto exige también cultivar en la mente y en los sentidos a que tenemos que aprender a ciertos momentos, como dice mi esposa, a callar, ¿verdad? El simple hecho de a lo mejor no hacer tan grande ese momento que de por sí ya es difícil, y vuelvo a decirlo, todos los días son difíciles porque todos los días son retos, a veces es necesario callar, ¿verdad? A veces es necesario guardar silencio. Por ahí hemos visto algunas películas donde pues el matrimonio se está peleando y el otro grita más y el otro más fuerte y el otro más fuerte. ¿A qué nos lleva esto? Pues a un distanciamiento primero, a guardar rencor, a guardar, como dicen hoy en día, ya estamos ya casi como que en esa, haciéndola de nosotros también todos los días, a guardar sana distancia, que en este caso el matrimonio no es bueno, ¿verdad? Termina uno en la cama, otro en la sala. Entonces, yo creo que aquí lo más importante es también aprender a callar en ciertos momentos. No es ceder ni darle la razón al otro, sino a veces es importante reflexionar y meditar un poquito lo que el otro me está diciendo y en su momento decirle, a ver, mira, no, pero con amabilidad, decirle lo que no es correcto, ¿verdad? O lo que debería de ser en este caso, pero yo creo que hay momentos para todo. No. Bueno, pues sí, aquí también nos habla de que es bueno comenzar a cultivar la humildad en cada persona, en cada cónyuge, para que el orgullo vaya sanándose, porque a veces el orgullo es lo que nos imita bastante a ceder y a dar un paso adelante, o a veces avanzamos 3 y retrocedemos 2, y eso nos hace mucho daño. ¿Por qué? Porque la humildad está fallando allí, ¿verdad? El reconocerme de que yo también la riego, de que yo también cometo errores, de que yo también he ofendido. Entonces, desde el momento en que yo hago mi autocrítica, me estoy reconociendo que
que la riego, que le he hecho daño, estoy trabajando la humildad y así voy a aprender a doblegar mi orgullo, a decir, ahora no me va a vencer este sentimiento que me está alejando de mi pareja, ahora voy a ceder y voy a decir, sí, vamos a intentarlo, vamos a lograr tener un paso adelante, pero como decía mi esposo Francisco, esto va de la mano con la oración, con pedirle a Dios su ayuda, su apoyo, porque también recordemos de que si no estamos con Él, nos vamos a doblegar más fácilmente. Si no estamos fortalecidos espiritualmente, pues el Espíritu es el que nos lleva a levantarnos, a decir, ándale, síguele, esto no es fácil. Y entonces yo me tengo que fortalecer, por lo menos un Padre Nuestro, un Ave María, trabajar ese fortalecimiento para entonces que la humildad empiece a entrar en mi vida y ahora sí estar preparada para que el orgullo sea vencido por esa humildad. Pues sí, exactamente es como lo que ya nos comentan aquí nuestros compañeros. A veces es bien importante saber perder para saber ganar mejores cosas, porque a veces ganamos tal vez las discusiones, pero perdemos otras cosas, que es la paz, la armonía dentro de nuestro hogar, entonces el respeto. Entonces, qué importante también es a veces perder, y como les digo, fíjense los conceptos que a veces nos mete el mundo de que tú naciste para ganar y ser un triunfador. No, a veces es importante saber perder para saber ganar otras cosas. Entonces eso siempre debe de estar como básico en un matrimonio. Y también precisamente saber que Dios nos fortalece en esas debilidades que desea nuestra compañera. Y aquí nos da algunos ejemplos. Dice, como decía Jesús a las personas, ánimo. Él siempre nos está animando. A veces sí caemos en nuestras debilidades humanas y a veces ya la regamos, pero ahí está el Señor que nos dice, ánimo, levántate. O en las dificultades, qué grande es tu fe. Siempre tener una fe, pues a veces bien firme. Y la fe, recordemos que no es como el deseo de lo que yo quiero. A veces el Señor permite tantas cosas en nuestra vida y deberíamos de pensar, lejos de que, ¿por qué a mí? ¿Para qué para mí? A veces tener esa paciencia, ¿verdad? Porque si Él es amor y nos manda para el amor y quiere que seamos felices, pues a veces va a permitir esas cosas también, para también decir, bueno, ¿tú qué quieres de mí? Porque como matrimonios, o por ejemplo, hablo en mi matrimonio, las veces que hemos tenido pruebas muy duras y muy difíciles, creo que esas son las que más nos han fortalecido, más allá de las que yo pueda creer que son felicidad, porque esas son bien fáciles de disfrutar, pero a veces cuando ya platicamos entre nosotros y vemos cuando hemos salido adelante, como que eso nos une más. Entonces a veces, ya lejos de mirarlo como una tragedia, a veces le damos gracias a Dios que nos permitió vivir eso, porque eso ya nos ayudó a madurar. Entonces a veces qué importante también es como eso, y recordar esas palabras del Señor, ¿no? Que siempre nos está alentando, nos está reconfortando. Otra que dice, no tengan miedo, no tengamos ese miedo. A veces tenemos miedo de fallar. Muchos novios que nos ven tienen miedo de comprometerse en el sacramento del matrimonio. Cuando decidan y sientan el llamado del Señor a la vocación del matrimonio, no tengan miedo. Él nos va a mirar siempre con esa misericordia y nos va a ayudar cuando estamos en Él, porque recordamos, sacramento, presencia de Dios. Estoy recibiendo al Señor, ya no somos dos, ya somos uno solo carne en Él, nos unimos con Él a su cruz. Qué importante es todo eso, ¿verdad? De ahí nos viene, nos está invitando después al desprendimiento. Y en esa parte, pues entonces tengo que aprender a tener que nosotros irnos desprendiendo de cosas que no nos lleven, en este caso, a tener, ¿cómo le diría? A no tener ese interés de buscar solamente el provecho de la situación, ¿verdad? Desprendimiento, primero hay que amarse a sí mismo, dice el Papa Francisco en este documento que estamos compartiéndoles. Tengo que amarme a mí mismo primero para poderme desprender de las cosas, ¿verdad? Y hay cosas muy sencillas que nos podemos desprender. Yo, por ejemplo, pongo en mi caso muy concreto, a veces un poquito la desesperación, ¿verdad? A veces somos muy desesperados,
A veces quisiéramos que el otro me agarrara la onda inmediatamente de lo que yo estoy pensando. ¿Qué no me estás mirando? Decimos, ¿verdad? ¿Qué no te estás fijando? Y entonces yo creo que esa parte de desesperación, otra parte, a veces somos muy reservados, ¿verdad? En nuestro matrimonio sucede. Yo en mi caso, voy a hablar en este caso de mí. A veces llega uno muy callado, ¿verdad? Y la pareja le pregunta, ¿qué tienes? No, no me pasa nada. No, si te notas, es que no tengo nada, ¿verdad? Y a veces ese silencio, ese aguantarme, ese no decir las cosas, pues ¿qué me provoca más tarde, ¿verdad? Me provoca que pues hay sentimientos, hay dolor interno. ¿Por qué no saco esas cosas, verdad? Porque no me quiero desprender de cómo soy yo, ¿verdad? O sea, no me quiero desprender de es que siempre digo, es que yo soy así. Entonces, qué difícil y qué fácil se me hace, pues, ya hoy analizando un poquito el documento del Papa Francisco, que nos ayuda a desprendernos. Y para mí es algo así, yo no les voy a hablar de cosas así muy rebuscadas, porque pues voy a hablar de lo que yo creo que a todos nos sucede, o en el caso concreto mío, de estos silencios que a veces guardamos, desprendernos de esos silencios, desprendernos de lo que yo creo que a mí me está afectando en mi relación, ¿verdad? ¿Cómo puedo quitarme esas cosas? Y cada quien pues échale ya ahorita, yo que están pensando, ay, es que yo soy así, yo soy mentiroso, yo soy envidioso, soy un poquito descuidado en mi persona, porque a veces yo creo que hasta esas cosas sencillas afectan en un matrimonio, ¿verdad? Yo le decía ayer a mi esposa, cómo a veces es tan sencillo vernos, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, vamos a una fiesta y pues ella se arregla muy bien, ¿verdad? Ella va de acuerdo a la fiesta. Ah, pero como yo digo que yo soy así, pues ahí voy todo mugroso, chancludo, ¿verdad? Pues que acabo me voy en shorts, ¿qué tiene? Pues es que yo soy así. No es así. O sea, tenemos que darle lugar y el respeto a las cosas y a mi pareja en especial en este caso, como se merece, ¿verdad? Y yo quiero hacer hincapié en eso. Además, yo creo que también el Papa nos invita a ser generosos en esta parte, ¿verdad? Generosos con lo que somos, generosos con lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y en este caso yo creo que lo que estamos hablando en el punto anterior, amables, ser amables, ¿verdad? Tenemos que ser generosos en todo. Pero yo creo que también aquí es importante resaltar, primero tenemos que empezar a amarnos nosotros para poder amar a los demás. Tenemos que ser generosos con nosotros para poder ser generosos con los demás. Bueno, pues es así como lo dice nuestro compañero Francisco, y es verdad, ahorita Francisco lo decía y a mí también, o sea que a veces cuando suceden las cosas digo, ay no Señor, eres tú, porque esto viene de lo alto y nos lleva a lo mismo. Y sí, tenemos que desprendernos de muchas cosas, y esa es la más importante en el sacramento, y que a veces como que nos cuesta trabajo entenderla, porque el amor del mundo, híjole, nos hace como que vivir en nubes y mundos colores de rosa, ¿verdad? Pero precisamente eso es que es bien importante, el desprendernos. Por ejemplo, en mi caso era decir, es que tú me conociste con ese carácter y yo no puedo cambiar. Y no, conforme vamos conociendo la voluntad del Señor a través de acercarnos, de conocer nuestra iglesia, nuestra doctrina, quién es Él en general y cómo la iglesia poco a poco nos conduce, pues nos lleva a eso, a como les comentaba hace rato, a veces tenemos que perder para ganar. Entonces, quiero crecer en el amor, tengo que desprenderme de eso. O sea, si sé que mi carácter, si sé que mi forma de ser no está ayudando en la relación, entonces quiere decir que tengo que desprenderme de eso para realmente ser feliz, para saber donarme, para saber entregarme. Y no quedarme con eso de decir, es que yo así soy, así me conociste. Es que no, porque es entrega. Ya ahora sí que ese ejemplo que nos compartió ahorita Francisco, es eso. Eso es pensar siempre en el otro, ¿no? No pensar en mí mismo, pues es que yo así soy, si me quieres, bueno, no. También qué espera de mí esa pareja, qué es lo que espera. En mi caso pues era ese carácter, pues tú así me conociste, pues no, porque eso le estaba causando daño a este matrimonio. Y el momento que te despojas de eso, viene lo demás, lo que decía la palabra, ¿verdad? En el soberbio pues no van a abundar esas gracias, simplemente no entran, por más las podemos buscar humanamente, estar 1000 horas hincados y haciendo miles de cosas, pero no, si realmente no tenemos un cambio desde adentro nosotros mismos, será imposible hacer que lo demás cambie. En el momento que ya nosotros perdemos, ganamos. Y eso es lo importante. ¿Algo más que quieran compartir? Sí, nada más como para complementar.
Bueno, pues a mí me gustaría compartir de que es necesario desprenderse de las cosas viejas que como seres humanos podemos tener, ¿verdad? No de la edad. Eso sí, no, ya no se puede. Pero sin embargo, analizar de qué me tengo que desprender yo para que, pues así mismo yo pueda conocer el amor de Dios primero, ¿verdad? Porque si yo no conozco el amor en mi vida, pues difícilmente voy a tener esa generosidad para que mi esposo tenga ese conocimiento hacia mí y además que yo pueda tener ese amor verdadero hacia él, ¿sí? Pero para eso tengo que desprenderme de todo lo que me está haciendo daño, de todo lo que me está estorbando, de todo lo que me ha perjudicado en el matrimonio, ser generoso, experimentar esa riqueza de que él tiene mucho que darme como esposo, de que él tiene un amor hacia mí que a lo mejor no se deja ver por todas esas ataduras que estamos viviendo, ¿verdad? Y exactamente, y pues de ahí ya vamos a vivir sin esa violencia interior, ¿verdad? Porque cuando tenemos violencia internamente nosotros, es lo que damos. Ahora sí que dice, nadie da lo que no tiene y da lo que tiene. Entonces, cuando caemos o sucumbimos en esa agresividad, y nos dice que precisamente el himno que acabamos de escuchar de 1 de Corintios, pues nos invita a eso, ¿verdad? Nos invita a la paciencia. Dice, a que evitar reaccionar bruscamente ante las debilidades. A veces nos efervecemos bien rápido porque queremos que la persona sea igual que nosotros, cuando nosotros desde el noviazgo debemos de haber descubierto que era una persona totalmente diferente y que así yo lo acepté libremente en el momento que yo decidí recibir ese sacramento. Entonces, quitarnos esa violencia interior, primeramente nosotros mismos, porque los afectamos a ellos, pero primeramente nos afectamos a nosotros. Lo que comentabas al principio casi del tema, pues como dice la palabra, miramos la paja en el otro y nuestra viga es bien grande. Buscamos una perfección en el otro cuando nosotros no somos perfectos. Entonces nos cuesta muchísimo trabajo eso. Mirada, como lo decía nuestro tema tercero, esa mirada puesta en Jesús, saber de dónde vengo yo, de dónde viene el otro, quién habita en esa persona, pues ir desarraigando esa violencia interior para que no sea fecundada en mi hogar, porque como les digo, todo lo que vemos ahorita en la actualidad en las familias, muchos dicen, ¿lo aprendieron afuera? Pues no, se aprendió en casa y se regó hacia afuera, ¿verdad? Entonces, qué importante. Imagínense cuando se vive un amor verdadero, un amor tan real, pues ¿qué hijo va a querer seguir de él? ¿Qué hijo se va a sentir mal? Y ya cuando el hijo le toque ir y formar su propia familia, ya vamos a saber también él qué va a llevar. Bueno, en mi ejemplo, a mí me ayudó mucho que recordé mucho cuando me casé, para toda la vida, en las buenas y en las malas, y pues en el trayecto de lo que llevamos, ahora lo que nos ha ayudado es la oración. En la oración nos ayuda a nuestra soberbia, limitarla, alcanzar ahí detectar cuando ella está en su ira, cuando uno está en la propia ira, dar esa pausa y pues no dejarse llevar, porque ahí es donde entra el demonio para no te dejes, tú grítale más fuerte, si te hace tú hazle, y no, en la oración nos ayuda mucho a detectar todo eso. Exactamente, y pues de ahí vamos a empezar a hablar. ¿Quiere comentar algo más de este punto? Sí. Nada más para comentar así rápido, yo imaginaba, pues, como dice el compañero Mario, yo creo que a todos nos pasó, desde que nos casamos, yo creo que hemos tenido, pues, una violencia interior, cada uno, porque, volvemos a decirlo, van aquí ustedes a ir ya como cayendo la cuenta, ya casi terminamos, y van a darse cuenta que en realidad, pues, no estamos hablando de cosas fuera de este mundo, estamos hablando de cosas que nos suceden, ¿verdad? Y yo decía, ¿cómo desde un principio de nuestro matrimonio
casi, dicen por ahí, ¿verdad? Hay un padre, no recuerdo su nombre, pero se apellida de los Landeros, que dice, ¿verdad?, que el matrimonio es como la Coca-Cola. Primero es regular a los recién casados, pocos años después se vuelve light y ya muchos años después se vuelve cero, ¿verdad? Entonces, ¿a qué es a lo que voy? A que dentro de esta parte nosotros tenemos que luchar, o luchamos todos los días internamente, porque, decía mi compañera, a veces, bueno, desde que nos casamos decimos, es que tú me conociste así y yo así soy y así quiero ser, ¿verdad? Y no, realmente yo creo que primero es uno luchar internamente, pero sin violentarse también, porque también afectamos a nuestro cuerpo, afectamos a nuestra mente, afectamos nuestro interior, nuestra alma con Dios, el tener esa violencia interna. Pero sí tenemos que aprender a desprendernos un poquito de las cosas para poder entonces vencer este mal, ¿verdad? Y sí, como dice mi compañera Erika, el Papa Francisco ya en este último punto que vamos a reflexionar el día de hoy, nos habla también del perdón. Esta parte pues es muy complicada y bueno, coincidentemente hoy en este domingo el Evangelio del día de hoy nos habla precisamente del perdón, ¿verdad? ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? Ya lo sabemos todo, lo hemos escuchado 1000 veces en las misas que hemos venido durante toda nuestra vida. Dios, Jesús nos invita, pues, cuando le preguntan a él, oye Señor, ¿y cuántas veces tengo que perdonar? 7 veces, ¿no? Dice el Señor, y pues eso no es nada. O sea, no, tienes que aprender a perdonar 70 veces 7, y esto significa toda la vida, ¿verdad? Mario lo decía hace un momento, yo me casé para toda la vida. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Pues siempre, ¿verdad? Siempre, porque somos personas que vamos a cometer errores, vamos a caer el día de mañana en algún error, pero yo creo que primero es agarrarnos, como dice Mario, de la oración. Tenemos que agarrarnos de Dios, tenemos que disminuir esa soberbia, tenemos que disminuir esas cosas que nos atan, que nos impiden perdonar a los demás, y en este caso principalmente a nuestra pareja, porque pues yo puedo perdonar tal vez a mi vecino, puedo perdonar a mi compañero de trabajo, puedo perdonar a otras personas fuera de la casa, ¿verdad? Pero llego a la casa, me meto, apenas abro la puerta y empiezo a acordarme, o sea, ella, él, esto, lo otro, y entonces qué difícil se nos hace perdonar, ¿verdad? Aquí Dios nos invita pues a que esta parte del perdón la veamos realmente como debe de ser. El perdonar, sabemos, decía hoy el Padre, ¿verdad? Pues no es fácil, perdonar no es fácil. O sea, es algo que yo creo que en nuestra vida cotidiana es algo que vamos guardando, y dentro de esos puntos que hemos mencionado también está el rencor. Que el perdón el día de mañana, o esa parte que a veces creemos que cometen los demás, porque yo creo que yo no cometo nada, ¿verdad? Decimos, es que yo estoy bien, tú eres la que estás mal, ¿verdad? Entonces, aquí es reconocer realmente que lo que yo perdone, dice el Evangelio también, pues será perdonado, ¿verdad? Y cuando yo creo que no perdono, se vuelve en rencor, se vuelve en una envidia, se vuelve en una ira, ¿verdad? Y entonces estas cosas las vamos alimentando. ¿Por qué? Porque hay algo muy sencillo, ¿verdad? Estas cosas sí las alimentamos todos los días, ¿verdad? Porque pues los chismes además y otras cosas que por ahí van agregándose nos hacen que esa sea el alimento de estas cosas negativas. ¿Por qué no nos alimentamos de lo que acaba de decir hoy nuestro compañero, de la oración, ¿verdad? ¿Por qué no nos alimentamos de la palabra de Dios, que eso es lo que nos va a ayudar a realmente saborear y disfrutar del perdón? Pues exactamente, pues ya nos vamos a ir despidiendo por el día de hoy con esto de conocer el perdón, ¿verdad? Y qué importante juega en eso, y como lo decía ahora, sí que como les digo, Dios todo lo va poniendo en su orden y todo, y hoy precisamente que nos hace esa invitación a reconocer el perdón, también perdonarnos a nosotros mismos de nuestras fallas, ¿verdad? Porque a veces eso como que es un impedimento para poder perdonar a los demás, porque como nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos, empezamos a tener esa desconfianza del perdón que a veces recibimos de Dios, porque a veces desconocemos realmente cómo es Dios, vasto en misericordia, y cómo, si yo tengo mis defectos, puedo desde hoy, desde este momento, decidir cambiar, porque ya sé cuánto Dios me ama, cuánto Dios me quiere, cuánto me perdona, y en la medida
en esa medida en la que yo también reconozco que ya he sido perdonado, puedo también, ¿verdad?, ir dando esos pasos para compartir el perdón en la familia, con el esposo y con todos los demás. Pues bueno, muchachos, vayamos reflexionando precisamente esto del perdón y vamos a seguirle dando continuidad más adelante. En 15 días más vamos a estar reunidos de nuevo el grupo del Movimiento Familiar Cristiano de aquí de la parroquia de San Felipe de Jesús para terminar precisamente con este documento. Entonces, ¿qué es realmente el amor? Fíjense, ya vamos desmenuzando poco a poquito y les aseguro que los pocos o los muchos que nos acompañan en este momento ya están descubriendo la mentira del mundo que nos ha vendido en el amor. El amor es perfeccionarnos, es crecer juntos, es darnos a los demás, es tener paciencia, es tener humildad, es muchísimas cosas. No es un sentimiento, es una decisión total de entregarme a los demás, pero con todo lo bueno de mí, con lo que Dios me dio desde un principio, ¿verdad? Desterrarnos de esos hombres viejos para saber ahora sí que, como dicen, empezar a dominar al mundo con lo que Dios nos creó. Pues bueno, muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron. Ojalá y puedan compartir este video y mirarnos en 15 días más, invitar a su familia. Es muy importante que todos conozcan estos mensajes, cómo la iglesia, cómo a través de nuestro pastor, el Papa Francisco, nos abre y nos va acompañando en este camino y decir, vean realmente lo que es el amor y de qué nos estamos perdiendo en el amor, para que el mundo no nos confunda, no nos pierda con sentimentalismos y romanticismos de que tú veniste a este mundo a que te hicieran feliz y si no estás feliz ahí, pues a otro lado. No, el sacramento del matrimonio es para siempre. Cuando se vive en el amor, pues ahora sí que podemos vivir en un estado de felicidad porque todo es agradable, ¿verdad? Hasta las pruebas difíciles, como les dije, nos damos luego ya el tiempo de analizarlas y reconocer que esas nos edifican más. Y como lo dijiste tú, tenemos que edificar, no solamente es de palabra. Que ojalá todos podamos poco a poco dar ese testimonio y los invitamos a todas las personas de la parroquia que nos inviten. Aún están en tiempo de ingresar a nuestro movimiento, a este apostolado. Vamos después a compartirle aquí a nuestros compañeros que nos ayuden a colocar precisamente el teléfono de nuestros secretarios y coordinadores para que si ustedes se quieren formar, conocer, acercarse, lo que es realmente el sacramento del matrimonio, cómo lo pueden vivir, pues en esta parroquia se cuenta con este apostolado que nos ayuda con acciones sugeridas, con temas, con libros, pero más que nada con la palabra del Señor, ir conociendo el destino para el que fue el hombre creado. Venimos de Dios y vamos a Dios. Pues muchísimas gracias, nos vemos, recuerden, misa de 12 aquí por la página de Facebook, Parroquia San Felipe de Jesús, León, Guanajuato. Muchísimas gracias, Dios les bendice. Bye.